Buenas noches, edición número 563 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Comentarios futbolísticos hoy. Para mí no, ninguno, por favor. para mí tampoco. Vamos al tema que me parece el más importante de este fin de semana, que fue el encuentro del Papa Francisco con Mauricio Macri y que sirvió para despejar muchas dudas que existían y para dejar claramente señalado que la relación entre el presidente argentino y el Papa Francisco es una relación absolutamente cordial. Lo dijo el Papa recientemente, en un reportaje, cuando dijo que se trataba de una persona muy noble. O sea que todo lo que se tejió en el medio fueron simplemente habladurías, ruidos, que más como decía Mauricio Macri, más que ruidos eran estruendos. Simplemente gente que basada en el oportunismo quiere aprovechar determinadas coyunturas para convertirse en que son ellos representantes del Papa. No vamos a hacer nombres porque sería muy desagradable hacerlo, pero claramente el Papa señaló de que él no tiene ningún intermediario para hablar con el presidente de todos los argentinos. Y este encuentro sirvió también para jalonar un eslabón más en esto que se llama la cultura del encuentro y que revela que hay una coincidencia de agendas, y vamos a hacer con todo el respeto que merece la circunstancia, una comunión de agendas entre lo que piensa el líder espiritual y religioso más importante de la tierra y el presidente de los argentinos, en cuanto a tres temas fundamentales, que son combatir el narcotráfico, eliminar la pobreza y la irritante desigualdad, y también, por supuesto, unir a todos los argentinos. Estos son comunes denominadores que abarcan el pensamiento de ambos. Y en esto también me gusta hacer hincapié en algo, sin ser autorreferencial, que trabajábamos del Instituto del Diálogo Interreligioso, que es justamente construir, a partir de políticas de diálogo y de consenso, la posibilidad de buscar esos comunes denominadores que permitan alcanzar esos objetivos. Cuando hablamos de la cultura del encuentro, también estamos haciendo referencia a que el combate a la pobreza no se da como fue en la última década con subsidios, con paliativos que son muy necesarios para las emergencias, pero que en el largo plazo no se pueden sostener porque empezamos a generar así capas y capas de argentinos que jamás terminan conociendo el trabajo. Como lo dice la encíclica Rerum Novarum, como lo dice también la Centesimus Annus, solamente en el trabajo el hombre encuentra su dignidad. A veces es interesante hablar de estos temas porque se vinculan con la inclusión y con la equidad social, se vinculan con la necesidad de crear fuentes de trabajo genuinas, fuentes de trabajo que solo lo vamos a conseguir a partir de que haya inversiones que van a venir, siempre y cuando las mismas sean saludables, a nuestro país, cuando dejemos de lado esos conceptos aberrantes, como sostuvo una vez, y no me canso de machacarlo, en el programa lo hemos dicho, Axel Kicillof, cuando dijo la seguridad, ese horrible concepto, la seguridad jurídica, perdón, ese horrible concepto. Entonces, cuando uno piensa en que el horizonte que tenemos que tener todos aquellos que de alguna u otra manera estamos vinculados en la cosa pública, tiene que ser esencialmente buscar caminos de equidad, de igualdad social, por supuesto con la cultura del esfuerzo y del trabajo, no buscando canonjías ni atajos para poder obtener el provechito ese personal que nos permite, como decía muchas veces muy bien Bergoglio, la picardía, esa viveza, a ver cómo zafo de esta para tener cierto privilegio que me permita posicionarme mejor. Creo que esto se vincula también con muchas cosas que hablamos y a veces hoy me puse un poco serio quizás, porque la verdad que a veces uno se cansa de estar siempre con la mirada puesta en el pasado. Lo hemos dicho infinidad de veces y tratando de otros temas, como fue el tema de lo que se relacionaba con los 70 y los 80. Y a veces uno cuando ve todos estos programas que muy saludablemente están mostrando todo lo que fue la mal llamada década ganada y que fue más que despilfarrada, absolutamente perdida, esta corrupción escandalosa que hubo, también a veces nos tenemos que poner a pensar en mirar hacia el futuro. Y me parece que mirar hacia el futuro, cuando uno ve este encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de los argentinos, es muy alentador, por cierto. Y vinculado con este tema, y
hoy nuestro invitado va a estar todo el programa, así que va a poder opinar de todos estos temas. Está el tema de una evaluación educativa que comenzó hoy y que tiene por objeto mostrar realmente cuáles son los parámetros que tenemos los argentinos en todos los niveles educativos. Esta iniciativa, promovida por el ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich, se hacía cada 3 años, ahora va a ser anualmente y tiene por propósito determinar exactamente este nivel de comprensión de textos, este nivel tan paupérrimo que nosotros observamos en jóvenes que transitan los claustros secundarios sin siquiera conocer que existe, por ejemplo, en materia de derecho constitucional, que es lo que más no saben distinguir entre una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Ni preguntemos cómo se compuso la primera Junta de Gobierno en 1810 porque no tienen la más remota idea. Sí, en educación también había una suerte de INDEC con K, es decir, no teníamos ocultos los datos. Inclusive las pruebas PISA, el país no quería participar porque consideraba que era una forma de discriminación. No sé qué palabras empleaban, y ahora también han salido algunas reacciones de ciertos gremios y de algunos padres a decir que estas evaluaciones serían punitivas. En realidad simplemente es un diagnóstico para saber cómo está la educación y probablemente va a dar que está en un grado, como dijiste vos, muy malo, de un deterioro tremendo en relación a otros países de la región. No hablemos no hablemos de Finlandia, de Islandia, de los tigres asiáticos. Comparémoslo con nuestros hermanos uruguayos, chilenos, peruanos, ecuatorianos. El país, el país de Domingo Faustino Sarmiento, el país que fue... No, te decía lo de ecuatoriano porque Alieto Guarín en este programa dijo que pese a tener un gobierno de neto corte populista, el de Correa... le ha dado mucha importancia a la educación, uno puede discutir ciertos las políticas, al haber conculcado la libertad de expresión, pero en ese punto... Es cierto. De manera que es necesario saber el estado de situación y si algunas escuelas enseñan peor que otras, hay que saberlo, pero precisamente para que esos chicos, y los que van a escuelas públicas hoy, lamentablemente en primaria son los sectores más humildes, porque hasta los que tienen de clase media baja o clase baja, pero con algún mínimo poder adquisitivo, van a una escuela parroquial, aunque sea porque quieren que sus chicos tengan clases, que es lo que muchas veces no tienen en las escuelas públicas. Es la forma de mejorar la educación y de asegurar ese derecho, que es la única herramienta que van a tener esos chicos para después valerse en la vida. Otro relato que se va a desmoronar. Se desmoronó ya el del INDEC, gracias a Todesca, el de seguridad, y ahora se va a desmoronar. Sí, saber dónde estamos y entonces qué hay que hacer. Si no conoce uno el problema, ¿cómo lo vas a poder solucionar? Como la pobreza. Y no es estigmatizante, por cierto. No, porque no se está diciendo esta persona se está diciendo en general. Es inculto o no. Claro. Vinculado con estos dos temas, el tema inherente a la educación, para nosotros es un pilar fundamental, la equidad, la igualdad social, la igualdad de oportunidades para todos. Hay un tema que parece en esto liminar, que es el valor justicia. Y quien hoy nos acompaña elaboró un programa muy interesante que se llama Justo Vos. Mauricio Devoto, gracias por estar con nosotros. Y voy a hacer una breve acotación. Cuando Mauricio Devoto me contó su programa Justo Vos, yo dije, ¿cómo? Él es escribano y abogado, pero escribano, dije, un escribano tiene una conformación muy estructurada. ¿Cómo va a salir de esta visión tan tradicional de la justicia? Y cuando me empezó a explicar lo que era, la verdad que en lugar de ver a la justicia como algo enrevesado, absolutamente extraño, uno lo empieza a ver como algo tangible. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, bueno, si querés hablar de la visita del Papa de Macri, el Papa Francisco, estás habilitado, del tema educativo. Gracias, en primer lugar, gracias Jorge, Osvaldo, por la invitación. Estoy de acuerdo y comparto con tu introducción. Creo que la Argentina necesitamos ahora calmarnos un poco, atacar todos estos problemas coyunturales que tenemos, el tema del diálogo y de los consensos, en alcanzar una ética del diálogo, una cultura del diálogo, creo que es
fundamental en todos los sectores y en todos los ámbitos, para lo cual se requiere hay que educar a la gente, hay que reeducar a la gente, reeducarnos nosotros mismos. Recordemos que tuvimos durante prácticamente una década, donde se nos decía que lo propio, hasta lo propio de lo político, era la confrontación permanente, que sin la confrontación, la confrontación permanente era lo que garantizaba la diversidad de opiniones y la diversidad de voces, esa confrontación permanente. Entonces, la recuperación del diálogo y el consenso creo que es lo primero que nos va a nosotros a permitir pensar en un país humanamente vivible. Y la Iglesia Católica, juntamente también con otros cultos, han hecho del diálogo, porque creo que lo que tenemos que buscar nosotros es aquellas cosas que nos une. Exactamente. Y más allá de pensar en éticas de mínimas, que creo que nosotros tenemos que buscar aquello que nos une y pensar en los argentinos concretamente, buscar alguna ética de mínima que podamos compartir y después pensar algunas éticas o morales de máxima que ya pueden ser más personales, ¿no? Pero ¿cuáles son las cosas, ese mínimo común denominador que nos permita a nosotros respetarnos? Y creo que ese es el camino que tenemos que empezar a buscar y está vinculado con lo que vos decías al principio, así que lo comparto totalmente. Pero ese diálogo y ese consenso, esa búsqueda de consensos, requiere una cierta predisposición que la tenemos que nosotros aprender, reaprender los grandes, y a los chicos hay que enseñárselas. Hay que aprender, hay que enseñar en valores, hay que educar en valores, cosa que creo que al haberse mezclado el tema un poco en su momento del tema de los valores con lo que es también el tema de la religión, y al haberse desvinculado totalmente el tema de las religiones con el tema de los valores en la propia educación, hemos dejado toda una serie de cosas de lado en la educación y ya hemos perdido las buenas costumbres. Todo lo que antes se enseñaba ya prácticamente no se enseña más, y creo que tenemos que recuperar una serie de cosas que podemos enseñar nosotros y debemos enseñar a los chicos, no solamente el tema de educación cívica, educación en ciudadanía, sino también algunos valores que están vinculados con esta democracia republicana en la cual todos compartimos y decimos que tenemos en la cual vivimos. Y todos estamos de acuerdo. Entonces tenemos que empezar también a educar en valores, y en estos valores republicanos que están en igualdad, el tema del respeto, el tema del diálogo, el consenso. Tenemos que educar en eso. El tema de la justicia, pero no podemos hablar de la justicia o de valores, o la justicia como un valor, en la medida que no sepamos qué significa un valor. Porque además los valores los tenemos que enseñar a los chicos y enseñar a nosotros mismos cómo descubrirlos. Los valores están en las cosas, están en las personas y en las instituciones. Tenemos que saber cómo descubrirlos. Nadie nos tiene que enseñar. Si no nos enseñan cómo descubrirlos, difícilmente los encontremos. Difícilmente podremos nosotros pensar que la justicia es algo más allá que simplemente un juzgado o un juez, como el 99% de las personas considera hoy. La justicia, si vos le preguntás a cualquier persona en la calle, difícilmente te va a poder decir qué significa, pero seguramente te van a decir que está vinculado con algo que lo hace otro, donde seguramente te van a hablar de una persona, de un juez, o de un fiscal, o de un policía, te van a hablar de un idioma que pocos lo entienden, te van a decir que es un derecho al cual uno tiene la posibilidad, tiene el derecho de acceder a esa justicia, pero uno tiene que pagar, que siempre llega tarde, que está vinculado con algo, con una pena, con un castigo. El sistema judicial, en definitiva. Exactamente. No como un valor o una virtud. Exactamente. Está vinculado con un tribunal, las dos excepciones, claro, con los jueces y con un tribunal y con un sistema judicial. Te dejo una pregunta, vamos a una pausa. Dale. El programa Justo Vos apunta a esto. Y después de la pausa... El programa Justo Vos apunta a esto, a diferenciar lo que es la justicia no como sistema judicial, sino como un valor. No adelantes más, porque si no la gente no va a querer. Vamos ahora a la nota de salud con el ministro Jorge Lemus, o con el Grupo Medeos,
y luego seguimos con Mauricio Devoto y el programa Justo Vos. El nuestro es un hospital general de agudos con una impronta fuerte comunitaria y de alta complejidad. Es el hospital más importante en cuanto a complejidad de la provincia. Sí, el hospital es un hospital nuevo, estamos hace 1 año y medio, se inauguró, estamos trabajando a full, de a poco se han ido abriendo los distintos servicios que no existían en la zona, no había terapia intensiva, neonatología. Este año en enero inauguramos el servicio de diálisis, donde la gente se tenía que trasladar a Río Gallegos 3 veces por semana o directamente se iban a vivir. En su momento se decía, no, es que no hay necesidad, no hay demanda. Sí, no hay demanda porque claramente la gente que se tiene que dializar no puede vivir en un lugar que no se haga diálisis. Entonces habíamos los 3 casos que se trasladaban semanalmente, pero ahora ya tenemos 8 pacientes crónicos, más también la posibilidad de estar en un lugar turístico, la posibilidad que le da a toda la población que necesita de ese servicio, de poder también ir a conocer las bellezas naturales, que en otro momento no tenían ninguna posibilidad, lo sacaban de sus posibilidades de viaje. Las distancias en la Patagonia son largas, estamos acostumbrados a hacerlas, pero bueno, vienen también de muchas localidades, inclusive de Ushuaia y de todas las localidades de la provincia. El hospital está muy bien armado, con equipamiento de última generación, el resonador, el tomógrafo, todo es de muy buena calidad, lo cual también favorece a toda la zona, porque en su caso cuando necesitan una derivación específica, en lugar de tener que tomarse un avión y venir a Buenos Aires, van en auto y vuelven por ahí como para un estudio complementario y después siguen su tratamiento en la localidad que lo estén haciendo. Y después, bueno, en cuanto a camas, tenemos una neonatología que tiene, en realidad tenemos habilitados 4 puestos de neonatología, pero siempre se habilita alguno más porque tenemos más incubadoras. Trabajamos con el Garrahan con conferencias en vía virtual, estamos tratando cada vez más de interrelacionarnos. Allá lo que pasaba era la derivación, para todo era la derivación. En la Patagonia siempre se dijo que el mejor médico era Aerolíneas Argentinas porque era el que te traía a Buenos Aires. Entonces es cambiar el paradigma y entender que todo se puede tratar allá. En Calafate viven más o menos 25.000 personas estables y después tiene más de 500.000 turistas al año, más toda la gente que se mueve en auto y demás, que por ahí no necesariamente están tan contados, ¿no? Pero hay mucho turismo de fin de semana local o regional, más que local, regional. Y la verdad que para Santa Cruz y para la Patagonia este hospital es una gran ayuda. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos.
es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Sí, tan apasionante es el tema este de Justo Vos que seguíamos hablando en la pausa para aclarar algunos conceptos sobre el mismo. Me olvidé decirles que el doctor Mauricio Devoto es el secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es abogado y escribano, que no lo habíamos dicho, y fue consejero de la magistratura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mauricio, el programa Justo Vos, los valores, y antes que nada, aparte, vamos a hacer la propaganda, Mauricio escribió un libro, 19 motivos, ensayando el cambio político, que esto se vincula también con buscar a todos aquellos temas que permitan generar una unión de los argentinos, porque los problemas somos nosotros, no las instituciones. Así es. Yendo a lo que decíamos entonces, una tradicional visión de la justicia muy, muy limitada y muy acotada, que la vincula es pura y exclusivamente la noción de justicia con el tribunal, con los tribunales y con los jueces y con el sistema judicial. Nosotros desde el Ejecutivo recuperamos una noción tradicional de justicia, que es la posibilidad de orientar nuestra voluntad de forma constante y permanente a cada uno lo que le corresponde, y en esa definición estamos incluidos todos, no solamente los jueces. La definición de Ulpiano. Claro. Entonces decimos, por supuesto, los jueces hacen justicia, pero viene atrás de todo. Es después de cuando nosotros no podemos resolver nuestros conflictos. Entonces, del Poder Ejecutivo, qué mejor que desde el Poder Ejecutivo, al cual no nos corresponde esta función de administrar justicia que hacen los jueces, de pensar en que todos nosotros podemos hacer justicia en nuestros actos cotidianos, podemos orientar nuestra voluntad en forma constante y permanente, dar a cada uno lo que le corresponde en nuestra vida cotidiana, en nuestros actos cotidianos. Desde el gobierno, porque tenemos un montón de acciones que de hecho ya las estamos haciendo, que entran dentro de esta definición de justicia, y por otro lado también concientizar a la sociedad de que en su vida cotidiana también ellos pueden hacer justicia y de hecho entran dentro de esta definición. ¿En qué casos concretos lo definirías? Por un lado, la gente común y corriente, cuando sale a la calle, cuando vos tratás con tu hijo, cuando tratás con un empleado, vos, depende de la forma en cómo lo vos tratés a esa persona o no, diálogo, consenso, o directamente le decís, sabés que no tengo para escucharte, te tengo que despedir, sabés que no tuve explicaciones, así me juicio. Esa es la sociedad más o menos justa, más o menos pacífica, que nosotros decimos merecer y que siempre se la achacamos a otro. Nosotros somos los que construimos la sociedad justa y pacífica. El juez, los tribunales, el sistema judicial aparece después haciendo justicia, si nosotros no nos ponemos de acuerdo. Entonces, la persona común y corriente construye, es actor de la justicia. Entonces, si nosotros, ese cambio cultural que tanto se habla y que llegó hasta el coloquio de idea, somos nosotros responsables, dicen los empresarios, se miran para los costados. No, hay corrupción en la justicia. No, muchachos, también mírense ustedes. Empieza por casa. Entonces, porque la justicia empieza por casa. Entonces, por un lado, concientizar a la sociedad que un poquitito que cambiemos nosotros, ese actuar cotidiano, permanente, cumplir las leyes, salimos a la calle, no tenemos un policía y un juez que nos dice, haz esto, haz lo otro. Depende de nosotros. Pero es un cambio cultural. Es el cambio cultural. Copernicano, diría. Ahora, bueno, eso en el, ¿Cómo? Bueno, ¿qué acciones? Bueno, eso es en el caso de la gente común y corriente. Cuando te lo empieza a contar, te empieza a apasionar. Y ahora yo lo que quiero que cuente él, porque él te y el programa, bueno, yo quiero que cuente él las cosas que está haciendo él en el interior, en pueblitos recónditos de la Argentina. Entonces, eso es una tarea de concientización para la gente. Pero después, desde el gobierno, nosotros tenemos en el Ministerio de Justicia un montón de acciones que no son judiciales, pero que también son de justicia. Por ejemplo, mediación comunitaria. Cuando vos hablamos de acceso a la justicia, si pensamos en nuestra noción tradicional de justicia, justicia vinculada con el sistema judicial, acceso a la justicia simplemente es acceso a los tribunales. Pero cuando hay zonas recónditas, como dice Jorge, del país, pueblos originarios, el tipo no solamente no puede acceder a tribunal, no puede acceder a un abogado, a una persona que lo ayude, porque la gente
se mata ahí, en el propio lugar. Entonces, cuando hablamos de acceso a la justicia, es pensar nosotros de brindarle la posibilidad de que tenga una persona que lo ayude a solucionar su problema en ese lugar. Hay una red federal de mediadores comunitarios que puede colaborar con esta gente en tratar de resolver algunos problemas en ese lugar. Nosotros acercamos la justicia, no la justicia judicial, esta otra que es preventiva, que llega antes, con el diálogo, tratando de generar consensos, de pacificar. Por supuesto, si después no llegamos a los acuerdos, recurrimos a la justicia judicial. Y así tenemos un montón de acciones. Educación en las escuelas, ayudamos y capacitamos a los profesores para que detecten casos de chicos violentos, para que la violencia no llegue a la casa, y entonces contactan después los profesores con los padres para que puedan resolver sus problemas. Y así tenemos un montón de acciones. Traducimos leyes a idiomas comprensibles. Tenemos una página de internet que se llama Derecho Fácil, donde traducimos leyes. Tenemos como 100 y pico de leyes traducidas a idioma fácil, donde cualquiera lo puede comprender. En definitiva, lo que hacemos, y estamos trabajando hoy desde el Ministerio de Justicia con un programa más importante que se llama Estado en tu Barrio, que llevamos a los barrios distintas acciones, por ejemplo, certificados, estos certificados que tenemos, que expedimos nosotros en el Ministerio de Reincidencia. Vos tenés que ir, te piden para trabajar o lo que sea. Nosotros le llevamos directamente el Estado en tu Barrio, viste que nos instalamos en distintos lugares del país, una computadora en un lugar, una semana, lugares donde no llegan, donde ni siquiera la gente puede ir a la oficina, y en un día, en ese momento, va con el documento, le hacemos el certificado de reincidencia. O sea, todas estas acciones de justicia, que no son judiciales, pero que estamos orientando nuestra voluntad para darle a cada uno lo que le corresponde. Le corresponde dignidad, derechos. Ese es nuestro concepto global de justicia. Este es el programa Justo Vos, baja estas acciones. Por otro lado, también tenemos Justicia 2020, que es fortalecer el sistema judicial. El sistema judicial tradicional, que eso es lo más urgente y lo que estamos trabajando en paralelo. Una base al cambio cultural de una justicia distinta, y Justicia 2020 estamos haciendo el refuerzo. A ver, así muy esquemático. Una es más fácil, aunque parezca más compleja, es modificar el sistema judicial. La otra, aunque parezca fácil, es complejísima, que es cambiar una cultura. Si no Pero si no empezamos, no lo vamos a hacer. Si no cambiamos la cultura, por más que le pongamos plata al sistema judicial tradicional, nunca va a dar abasto. Nunca va a dar abasto. No, firmo al pie, no, firmamos todos. Porque además pensé una cosa, esto lo decía Alberto Espota, padre. En la facultad nos enseñaron a ser lobos esteparios, nos enseñaron a que salíamos de la facultad como abogados para ir a una contienda judicial que era matar o morir. No había resolución, la resolución del conflicto siempre era adversarial, no había medios pacíficos alternativos. Ni tampoco nos enseñaban, nos enseñaban a fomentar el conflicto. Y esto es desandar el camino que contribuye a la paz social. Para un serio conflicto vamos a tener con nuestros productores que nos están diciendo justo terminó. Bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo. Gracias, porque el tema es apasionante y yo cada vez que lo escucho y no contó cuando